Bienvenidos a todos a este espacio virtual que tiene como objetivo acompañar a nuestros estudiantes en esta etapa tan particular que nos toca vivir. La propuesta de este espacio es que podamos trabajar y reflexionar sobre qué está pasando y qué pasa a nuestro alrededor. La idea es trabajar hoy con 5 docentes que ahora vamos a presentar, y algunos de ellos son sus profesores, otros no lo son y ya lo van a hacer, y desde sus áreas nos van a acercar algunos conceptos para entender lo que nos ocurre, lo que ocurre alrededor, cómo vivir este tiempo, y seguramente después de esta charla que todos vamos a compartir, algunos de sus docentes en las materias trabajen con este tema y desarrollen actividades. Si les parece, lo primero que podemos hacer es presentar a los profesores que nos van a acompañar. Ellos son Ariel Cuello, el profesor de filosofía, Sandra Maciel, la profesora de formación ética y ciudadana, Julieta Pucharelli, profesora de biología, Daniel Ross, el profesor de lengua y literatura, y Cecilia Campaña, profesora de psicología. Bienvenidos a todos. Gracias. Hola, gracias. Bueno, y si les parece, comenzamos. El tema central con el que vamos a trabajar hoy es el encuentro en tiempos de aislamiento. Y si les parece, comenzamos con Cecilia, para que nos ayude también a entender qué nos pasa personalmente, ¿sí? Cómo reaccionamos, qué pensamos y cómo pensamos en este tiempo tan particular. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo quería hablarles un poquito de algunos comportamientos, emociones y sentimientos que pueden ocurrir en todas las personas, no importa la edad que tengan, en estos momentos en que obligatoriamente nos tenemos que quedar en casa. En principio, tanto tiempo sin poder salir a la calle y, digamos, conviviendo a lo mejor siempre con las mismas personas, sin poder ver gente ajena a nuestra familia, puede producirnos una sensación de encierro que muchas veces nos trae de manifiesto algunas emociones y conductas que son típicas. Es decir, yo voy a hablar de conductas o de signos o de síntomas que son normales y propias de la situación. De ninguna manera estoy hablando de un estado de enfermedad o patológico, sino que algo que podemos experimentar todos en una situación como esta. Entonces, por un lado, yo estuve pensando que podemos experimentar cambios frecuentes de humor, podemos pasar de un estado de serenidad y de tranquilidad aparente, pero ante cualquier situación de cambio en el ambiente y en el entorno en el que vivimos, podemos responder con furia, con enojo, con ira y con irritabilidad. Esto es esperable que pase porque en una situación de aislamiento empezamos a sentir tensiones, porque es lógico que empezamos a sentir la necesidad de salir de casa y de encontrarnos con personas que no nos vemos, que no nos estamos viendo, y el cuerpo, por supuesto que va a necesitar nivelar esos grados de tensión. Por eso en muchos momentos tenemos estos accesos de irritabilidad, de ira o de furia. Es normal y hay que tratar de expresarlo, está bien expresarlo y está bien que el otro también pueda tolerar y sostener estos momentos que se pueden dar en la convivencia. También recurrimos frecuentemente a enojos. Parece como que estamos con una sensación permanente de malestar, enojados, molestos, y este sentimiento, esta emoción, también está muy relacionada con el aumento de tensión que tenemos todos, intrapsíquico, ¿no? Dentro de nuestro organismo, de nuestra mente, y que de alguna manera para mantener un equilibrio necesitamos liberar. Respecto de estos aspectos, cuando yo digo liberar y poder manifestar estas emociones, es decir, contenerlas y expresarlas, pero de ninguna manera estoy diciendo permitir, por ejemplo, un acceso de violencia. Lo que sí hay que reprimir es la violencia. Es decir, las emociones fuertes podemos respetarlas y expresarlas, pero de ninguna manera la violencia.
La violencia en toda situación es repudiable y hay que ser reprimida. Por otro lado, también se nos pueden aparecer pensamientos que vamos a llamar pensamientos negativos, donde algunas ideas se nos empiezan a instalar en nuestra cabecita sin darnos cuenta y de manera involuntaria, preocupaciones permanentes y recurrentes sobre qué va a ser de nosotros, qué está pasando en nuestro presente, cómo vamos a construir un futuro, porque tenemos la sensación realmente de que como que nuestra vida quedó congelada y que todos los planes o proyectos que a lo mejor teníamos planteados para un año están detenidos. Entonces es normal que a veces nos pongamos un poquito tristes y esta tristeza está acompañada de ideas o pensamientos que nos molestan. Por último, y es muy común que aparezca en las personas que están haciendo educación a distancia o educación no presencial o presencial de manera digital o teletrabajo, un comportamiento o conducta que se llama procrastinación. La procrastinación es una conducta que, si bien es normal en todos los seres humanos, cuando se instala de manera continua y permanente y recurrimos permanentemente a la procrastinación, puede traer como consecuencia algunos malestares para la continuidad de nuestra vida. Procrastinar significa postergar. La procrastinación es un mecanismo de defensa que tenemos las personas al cual acudimos cuando una situación nos resulta muy estresante y sentimos que no la vamos a poder manejar, resolver o solucionar adecuadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Es habitual que la posterguemos. ¿Qué pasa? Esta postergación o procrastinación de una acción, de una decisión, de una situación, que puede ser un examen, puede ser la decisión de una carrera, puede ser la elección de una pareja, puede ser la continuidad o no de un vínculo. Al postergar las decisiones que tienen que ver con estas situaciones de nuestras vidas, lo que trae como consecuencia es más aumento de ansiedad, porque se nos empieza a acumular la preocupación sobre cuándo vamos a actuar o cuándo vamos a poder cumplir con esta acción, actitud o compromiso que hemos asumido. Y esto les quiero señalar que suele ocurrir mucho en la edad de ustedes, adolescentes, en relación con el cumplimiento de tareas y de responsabilidades. Y que la educación a distancia o no virtual favorece la aparición de la procrastinación. Entonces, vamos a pensar qué podemos hacer con estas emociones y con estas conductas que son típicas de este momento. Es decir, que de ninguna manera es algún rasgo patológico o que, digamos, enfermo, sino que es normal. En principio, si nos pasan algunas de estas cosas, ¿sí? Incluso los temores, el miedo a contagiarnos, ¿no? O que algún familiar cercano se contagie, si nos pasan estas cosas, estas sensaciones, lo primero que tenemos que hacer es detectarlas, es darnos cuenta, uy, estoy enojado muchas veces durante el día, o uy, hoy me levanté re bien, sonriente y alegre y de repente me pongo triste y furioso. O, me olvidé de hacer tal cosa y no la hago ni ahora, no la hago ni más tarde, ni tampoco lo proyecto para hacer al día siguiente. Entonces, la idea es poder detectar lo que nos pasa, hacerlos conscientes y realmente preparar alguna estrategia o diseñar alguna manera de poder afrontar esas situaciones y no quedarnos con el malestar. Por ejemplo, si solemos ponernos tristes, furiosos, enojados, tenemos pensamientos negativos o temores, podemos inmediatamente tratar de sobrellevar y de superar ese momento poniéndonos a hacer algo que nos guste. Hay muchos de ustedes que les gusta la música, otros que les gusta escribir, otros que les gusta dibujar, algunos que les gusta bailar. No nos quedemos con la situación del malestar, sino que tenemos que afrontarla y superarla. Y en relación a la postergación de las decisiones, que en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, decimos, bueno,
lo voy a dejar este tema, no lo voy a tocar, total, yo no sé si me va a servir ahora tomar una decisión, no importa que sea el aislamiento, porque no es el aislamiento la razón por la cual no tomo la decisión. La razón por la cual no tomo la decisión es porque me cuesta enfrentarme a ese momento. Y a veces este momento de aislamiento sirve justamente para, al contrario, comprometernos más con aquello que nos tenemos que comprometer y asumir más la responsabilidad de lo que tenemos que llevar a cabo. Y en relación a la postergación de algunas tareas que suelen darse y que después se nos acumulan, yo lo que les recomiendo es que lo que pueden hacer es armar una planificación, cada uno como le convenga, en el horario que más le guste trabajar, cumplir esa tarea o esa responsabilidad y después gratificarse con algo que les guste, ya puede ser o una comida o una actividad o mirar una película, o un encuentro con la familia o un juego en familia. Y de esta manera ir tratando de superar los momentos de malestar que en este tiempo de aislamiento es común y lógico que nos pase, no solamente a los adultos, sino también a los adolescentes, a ustedes y a los más chiquitos también. Así que Muy bueno, espero bien. que les haya servido las sugerencias y que estén todos muy bien. Gracias, Cecilia. De Muy nada. claro. Bueno, y si les parece, continuamos, ¿sí?, con los minutos de esta charla, este encuentro. Como eje tiene, bueno, el encuentro en estos tiempos tan particulares. Y recién Cecilia nos contaba que nos puede pasar hacia adentro, ¿sí?, con nosotros mismos. Y a diferencia de lo que uno puede imaginar con respecto al distanciamiento físico, también en esta situación es un momento de encuentro, se ponen en juego otros encuentros con otros. Así que si el profe Ariel está por ahí, lo queremos escuchar. Bueno, gracias, Romy. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Y bueno, este mensaje en realidad es más un mensaje para un encuentro con nuestra interioridad, ¿no? Y un encuentro con el hecho de ser humanos. Es decir, todos los seres humanos nos vamos humanizando día a día en contacto con otros humanos. En este periodo de aislamiento, estamos en contacto con los más cercanos, con la familia, con mamá, papá, con los hermanos. Y necesitamos contactarnos con un otro. Entonces vamos a pensar un poquito de qué manera nos podemos contactar con este otro. Yo siempre digo que en la vida hay dos posibilidades, o ser espectador o ser protagonista. Yo puedo ser espectador y ver cómo la vida pasa por delante de mi casa, por la vereda de enfrente, y en ese caso es como si estuviera en un cine, sentado en una butaca, mirando una pantalla de cine. Pero no me involucro, solamente soy espectador. Y otra manera es la de ser protagonista, la de ser yo el que camina por la vereda de enfrente y me humanizo en contacto con otros humanos. En este hecho de ser protagonista, creo que lo importante es vincularnos con el otro a través de la presencia. Presencia significa de alguna manera que nuestra existencia sea que estemos siendo en este momento. Y lo difícil es plantearnos, bueno, ¿cómo estamos presentes en esto de lo virtual? ¿No? Porque si bien nos conectamos, nos comunicamos, estamos en contacto permanente con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros profes, de alguna manera sentimos esa ausencia del contacto directo y del cara a cara, ¿no? Esta presencia conlleva al cuidado y a la protección. Cuando uno está presente en algún vínculo, cuida al otro, lo protege. Y debemos cuidar al otro desde la virtualidad.
¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, lo vamos a hacer a través de dos herramientas fundamentales. Lo vamos a hacer a través de la palabra y a través del amor. O sea, no podemos estar presentes cara a cara, pero sí podemos estar presentes en la vida del otro a través de la palabra y del amor. Ustedes piensen que la palabra es el instrumento fundamental por el cual nosotros podemos decir lo que nos pasa, podemos pensar, podemos comunicarnos con el otro. Si no hay palabra, no es posible ni siquiera que existamos, ni siquiera que podamos integrarnos a una cultura. Entonces, la palabra tiene que ser el medio de existencia nuestro, en este momento local, es decir, para poder encontrarme con el otro. Yo no estoy solo, estoy con un otro, pero estoy con un otro a través de la palabra. La palabra va a permitir que el otro se exprese, y la palabra va a permitir que yo me exprese. La palabra va a hacer posible que nos encontremos, ese encuentro entre el yo y el tú se genera a través de la palabra. Nosotros no seríamos nosotros si no existiera un otro. Y este otro, al que llamamos tú, al que yo llamo, por ejemplo, Romina, Sandra, Cecilia, Daniel, Juli, ¿sí? Este otro va a ser otro que me va a permitir a mí constituirme como un sujeto único e irrepetible. Esta palabra que va a ser el vínculo a través del yo me voy a conectar con el otro, tiene que ser una palabra de amor, ¿sí? Una palabra cargada de amor. Los seres humanos necesitamos recibir amor de los demás y dar amor a los demás. Es el amor el puente, ¿sí?, que nos permite crecer como humanos. El amor a los demás va a permitir, o el amor de los demás, perdón, va a permitir desarrollarnos como personas. Si nosotros no recibiéramos amor de los demás, no podríamos ser personas, no podríamos crecer en humanidad. ¿Cómo lo vamos a recibir? A través del cuidado. Por eso en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de aislamiento, tenemos que cuidar al otro. Este encuentro tiene que ser un encuentro de amor en el cual demos y protejamos al otro. Desde lo social saldremos a la calle poniéndonos un tapabocas o un barbijo para cuidar al otro. Es un acto de amor. Y desde lo virtual vamos a cuidar al otro también con un encuentro amoroso, que me acerque al otro, no que me aísle o me aleje del otro. Y el amor a los demás es lo que va a hacer posible que el otro se sienta reconocido, que el otro sienta que aunque estemos aislados, yo estoy. Yo siempre le digo a mis alumnos que qué importante es, por ejemplo, con la mamá, con el papá, que les den un abrazo, que les digan te quiero, que usen la palabra, que puedan expresar ese sentimiento, porque el otro está siendo reconocido en esta manifestación. Entonces, lo que yo en este momento pueda ofrecerle al otro, tiene que servir para que el otro se sienta reconocido, que se tales. La palabra ser el vínculo con el cual nos vamos a encontrar con el otro. Por otro lado, el amor. Esta palabra cargada de amor que nos va a hacer a todos crecer en humanidad. Creo que con estas dos herramientas vamos a enriquecernos y vamos a poder llevar adelante este periodo de aislamiento que tanto nos cuesta. Muchas gracias, profe. Bueno, los quiero mucho y cuídense. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, y continuamos con este encuentro virtual. Recién, bueno, Cecilia hablaba de cómo
sentirlos y cómo vivir este tiempo. El profe hablaba de cómo vivirlo con otros, y hay una gran herramienta que tenemos en este tiempo y es la información. Pero a veces cuando esa información viene en exceso o no sabemos de dónde viene, es donde, bueno, comienzan a aparecer los miedos, los temores. Así que le doy el paso a la profe Sandra, que nos va a compartir un, un eje más de esta conversación que estamos teniendo de manera virtual. Bueno, hola a todos. Lo que vamos a charlar un poquito, ya que este tema es, al estar mucho más en casa, es como que nos está llegando mucha información del tema de la pandemia, lo hablamos en casa, lo hablamos de manera virtual, hay una especie de sobrecarga. Prendemos la tele y en todos lados aparecen ciudades desiertas, o hay que salir con barbijo, no hay que salir, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces, todo esto genera un peligro. Por un lado, no, por un lado está bueno que todos podamos tener un acceso a la información. Esta democratización de la información es muy buena porque nos permite poder acceder a la información. Hubo épocas en las cuales no se podía. Antes solamente los noticieros eran, o las grandes cadenas de noticias podían acceder a la información y filtrarla. Ahora todos accedemos. Entonces, esto nos lleva a que podamos investigar más, a que podamos conocer más, pero también tiene ciertos peligros. Estos peligros son en que nos puede llevar a una sobreinformación que no es bueno, o a una mala información. Entonces, lo ideal es que seamos conscientes, ¿sí?, de ver qué nos llega, cómo nos llega y de dónde nos llega. Para eso tenemos que, primero y principal, tener en cuenta a ver, ¿de dónde me llega esa información? ¿Quién es el emisor? ¿Sí? Es decir, en el caso que estamos viviendo en este momento, lo mejor es tener en cuenta que sean especialistas, ¿sí?, que no sea la opinión de alguien que no tiene nada que ver con el tema. De hecho, todos podemos opinar, todos nos escuchamos, está buenísimo que nos escuchemos, pero hay que tener esa diferencia, ¿no? Lo que es opinión de lo que es información. Entonces, cuando yo quiero saber la información, debo guiarme por gente que tenga un prestigio en el tema. No puedo escuchar a cualquiera. En cambio, con la opinión sí es diferente, pero es muy importante esto de distinguir, ¿sí?, quién opina y quién habla con un fundamento científico en este caso. Entonces, primero y principal, yo escucho la noticia, analizo, a ver qué lo está diciendo, de dónde llegó. Y segundo, tener en cuenta del lugar de donde me llegó, tener en cuenta que sea un canal de noticias, una fuente confiable, que no venga de me dijeron, me contaron, dicen por ahí, ¿sí? Porque eso finalmente puede llevar a que esa información no sea cierta. Y yo queriendo ayudar a los demás, quizá la comparto, sin pensar que estoy perjudicando, y termino perjudicando dando una información falsa. Esto ocurrió todo este tiempo con el coronavirus, han corrido un montón de informaciones, audios de WhatsApp de dudoso origen, pero que la gente los compartía de buena onda. ¿Sí? No es que los compartía pensando que era mentira. Hubo un audio que circuló bastante, que se suponía que era una médica del Garrahan. Bueno, la propia médica tuvo que salir a desmentir en los medios que no era ella, y que ese audio había circulado por varios lugares, con nombres de diferentes médicos. Y lo más grave de ese audio es que estaba dando información que no era la precisa. Decía cosas que no estaban bien. Entonces uno quizá, por querer proteger a los amigos, te paso el audio, te lo comparto, mira lo que está pasando, genera una corriente de información falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con lo que estoy compartiendo. Esto no significa que yo menosprecie la situación. Está muy bueno que los medios compartan, que los medios hablen de todo, pero tampoco nos sobrecarguemos de información. Porque ¿qué pasa? La información va muy rápido y los medios tienden a repetir. Entonces, si bien las cosas están, hay una situación problemática, capaz que te pasan 5 veces la misma noticia y vos la viste 5 veces y te preocupaste 5 veces. La idea no es preocuparse, es ocuparse. Es decir, darme cuenta, pensar, ¿sí?, como una persona responsable, pensar, a ver, esto que escuché está bien, será cierto o no, ver de dónde viene, tomar de los medios lo que necesito. Las campañas que están haciendo, ¿sí?, que son excelentes, donde se
promueve el quedarse en casa, donde se promueve todos los hábitos de higiene, un montón de famosos que se han comprometido y forman parte de estas campañas. Si todas esas cosas sí, nos vamos a demonizar a los medios, al contrario, pero tenemos que ser conscientes, críticos, y ver, ¿sí?, qué es lo que estamos haciendo. No hacerle caso a esos titulares llamativos, locos, que quizá, sí, vos mirás y decís, uy, mirá lo que están pasando en tal lugar, y quizá no es cierto, ¿sí? No alarmarnos de más, no dejar de ocuparnos y no preocuparnos tanto, sino ser críticos, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quería contarles, era para que sepamos manejar la información, ¿sí? Que por suerte tenemos muchísima y un acceso general total. Entonces, bueno, la idea es eso, ¿sí? Que sepamos cómo manejar esta situación y cómo manejar el tema de los medios. Así que bueno, Bien, chicos, espero que muchas estén gracias. todos bien y les mando un beso grande. Muchas gracias. Y esto que nos plantea la profesora nos ayuda a retomar algo que va a seguir desarrollando la profe Julieta, porque en los medios de comunicación sí hay voces autorizadas, como decía la profe, y muchas de ellas provienen de la salud. Entonces, ¿cómo hacer para que la difusión de esa información se convierta en una estrategia para cuidarnos y cuidar a los otros? Julieta. Gracias, Romy. Hola a todos. A mí me gustaría plantearles en esta charla otro punto de vista que tiene que ver más con el punto de vista de la ciencia. Para eso me parece súper interesante que nos preguntemos por qué tenemos que escuchar a los científicos o qué pasa en una sociedad cuando no se tiene en cuenta el punto de vista de la ciencia o cuando no está la ciencia presente. Y cómo actúa esa sociedad al no tener información científica. Para esto creo que tiene mucho que ver lo que dijo la profe Sandra recién acerca de los medios y acerca de la cantidad de información que hay disponible, pero que quizás esa información disponible muchas veces en los medios, como dijo la profesora recién, se confunde con la opinión. Y que no por el hecho de que sea sentido común o que sea una opinión, implica que tenga un fundamento, y mucho menos que ese fundamento sea científico. Entonces, desde la ciencia, particularmente con el caso de esta pandemia, los epidemiólogos y médicos especialistas en salud se encargan de analizar estas enfermedades emergentes. Y justamente, no porque uno piense en una enfermedad emergente es algo que aparece, sino que desde la ciencia una enfermedad emergente normalmente es una enfermedad que ya existía, es decir, que el patógeno, ese microorganismo que causa la enfermedad, siempre estuvo en el ambiente, pero por cuestiones ambientales o por cuestiones propias de cada región. Quizás en una región era considerada una enfermedad endémica, entonces esa población ya estaba acostumbrada a esa enfermedad, pero producto de la globalización ingresan individuos de otra población que no estaban, entonces resulta que esa enfermedad termina siendo una pandemia, como es este el caso. En ese caso, estas enfermedades emergentes que son estudiadas por los científicos, como buenos trabajadores en equipos que son, siempre trabajan a partir de información previa. Luego agregan conocimiento, obviamente, pero siempre se trabaja a partir de información previa. Por eso se trabaja mucho con el análisis de casos, y sobre todo casos históricos. Por eso me gustaría comentarles un poco acerca de un caso histórico que es súper conocido, que es el de la peste bubónica que azotó Europa en el siglo XIV, que también se trataba de una enfermedad infecciosa, se la conocía en ese momento como peste negra, mató a 50 millones de personas en toda Europa, o sea que fue una pandemia importante. Y lo que me interesa comentarles de esta pandemia en particular fue que se trataba de una enfermedad infecciosa, eso es cierto, pero además las características de la sociedad de ese momento y el tipo de enfermedad, sumado a las pocas condiciones sanitarias o nulas que tenían, a la forma en la que vivían en ese momento, la falta de higiene, condiciones de higiene mínimas, que ahora son quizás obvias, pero que en ese momento no lo eran, justamente porque no había una base científica que respalde. Entonces la población no sabía cómo actuar. En ese momento se le echó la culpa, por así decirlo, a una cuestión sobrenatural. Producto de eso, la gente se empezó a asustar,
y al echarle la culpa a una cuestión sobrenatural, no sabían cómo actuar, entonces empezaron a haber casos de violencia, discriminación, que hicieron que haya terror en la sociedad. Este sería un caso de falta de información, falta de ciencia en una sociedad, y qué pasa cuando esa sociedad no tiene ciencia y no sabe cómo actuar. Yo me pregunto qué hubiese pasado si en ese momento hubiesen tenido una fuente científica, hubiesen tenido información que les dijera cómo actuar. Y si lo comparamos con esta pandemia en la que vivimos actualmente, nosotros tenemos esa información. Los científicos se han encargado de darnos información no solo acerca de la estructura del virus, de cómo prevenirnos ante esta enfermedad, nos han dado información hasta de la tasa exponencial con la que crece la enfermedad en esta pandemia. O sea que la información que tenemos es impresionante. El tema es no solamente, como decía la profesora antes, no solamente tener información, sino asegurarnos que esa información tenga un fundamento científico. Porque si no, termina pasando algo parecido a lo que pasó con la peste bubónica, que la información que circulaba era información que no tenía ningún tipo de fundamento. Para eso me parece súper importante recalcarles la importancia de que se aseguren de que la información que ustedes tenga una base científica, que busquemos siempre fuentes de información confiables como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud. Son todas fuentes a las que nosotros podemos acercarnos y saber que vamos a tener información confiable para evitar caer en la viralización de una información que es incorrecta. Por eso me gustaría proponerles, en este tiempo en el que estamos, donde tenemos mucho tiempo libre, y tenemos a los medios de comunicación al alcance de las manos, y a las redes sobre todo, me gustaría proponerles que ustedes sean agentes de promoción del conocimiento científico, que busquen en la Organización Mundial de la Salud, o en la Cruz Roja, en cualquiera de estas fuentes que les nombré recién, y utilicen esa información, y ustedes generen algún contenido, con información científica obviamente, y lo viralicen en sus redes, para que entre todos podamos hacer que este conocimiento científico sea el que realmente se viralice. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profe. Por último, así como dijimos que esto que nos pasa es inédito, seguramente la literatura haya reflejado situaciones de confinamiento, de aislamiento o de pandemias. Por eso es que vamos a contar con la participación del profesor Daniel, quien nos va a hacer una reseña de aquellas novelas y textos que reflejaron esto que ahora nos pasa a nosotros. Bueno, ¿qué tal a todos? Voy a hablarles un poquito de la literatura y de la escritura fundamentalmente en tiempos de pandemia. Porque una de las cosas que me puse a pensar en estos días es la importancia que va a ser escribir durante este tiempo. ¿Sí? Así como en algún momento lo hicieron un montón de autores, ahora nos toca a nosotros escribir en estos tiempos. Bien, escribir no es solamente lo que hacemos todos los días cuando mandamos un mensaje, o cuando estamos posteando algo, o cuando buscamos algo en internet o hacemos la tarea. Cuando hablo de escribir, hablo de poner en palabras aquel mundo interior o aquella mirada que yo tengo del mundo exterior. ¿Sí? La literatura nos ayudó siempre a tratar de entendernos y a conocernos a nosotros como humanidad y como sociedad. Y creo que este es un momento importante para seguir haciéndolo. Sobre todo me parece que es importante, pensando en nuestros alumnos de 15, 16, 17 años, que tal vez esta sea la primera vez y una gran oportunidad para apropiarse del lenguaje, y como decía hace unos momentos Ari, poder darnos a conocer a través de la palabra. ¿Sí? El escribir nos permite no solamente conocernos a nosotros mismos, sino tratar de eso traducirlo para que el otro lo pueda entender. Y esa es una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos, poder conocernos y darnos a conocer a los demás. Entonces, lo que yo propongo es que escribamos, o que empecemos a escribir. Y eso me llevó a pensar en algunos autores que ya lo hicieron, ¿sí? Fui buscando y empecé a pensar uno y uno me fue llevando a otro, y así encontré un montón. Por ejemplo, Gabriel García Márquez con El amor en los tiempos de cólera, que es una novela muy interesante para leer ahora, o algunos que les voy a contar más adelante, pero también otra que les quería recomendar es Saramago y Ensayo sobre la ceguera, que también es a partir de una epidemia donde se va quedando ciego el mundo entero, pero lo importante es cómo desarrolla, cómo se llevan los seres humanos entre sí a partir de eso.
Y voy a centrarme en dos autores, uno que fue el primero que se me vino a la cabeza y que está siendo nombrado en varios blogs también a partir de esto, que es Albert Camus, con La peste. ¿Sí? Es un filósofo también, aparte escritor, que escribió esta novela, y en donde él, a partir de la situación de la peste en un pueblo de África, va a reflexionar sobre lo que es el ser humano. ¿Sí? Les voy a leer un fragmento cortito como para no aburrirlos, ¿sí? Pero vean qué actual. Está hablando de un médico que es el personaje. La señora le agarraba la mano y le gritaba: doctor, dele vida. Pero él no estaba allí para dar vida, sino para ordenar aislamiento. ¿A qué conducía el odio que leía entonces en las caras? Le decían: no tiene corazón usted. Pero él tenía corazón, y ese le servía para soportar las 20 horas diarias que pasaba viendo morir a hombres que estaban hechos para vivir. Le servía para recomenzar todos los días, pero eso sí, solo tenía suficiente para eso. Ven cómo puede llegar a ser tranquilamente el testimonio de un médico actual, ¿sí? Y el otro libro con el que me sentí reflejado y también lo relacioné mucho con los adolescentes es El diario de Ana Frank. También un libro que seguramente todos escucharon hablar. Pero acá la situación tiene que ver con el encierro. Ana Frank escribió este libro durante los 2 años que estuvo, por culpa del holocausto y del nazismo, encerrada con su familia y con otros desconocidos, escondidos detrás de una fábrica. Y ella escribió en este diario día a día lo que pasaba y vivía. Y a diferencia de lo que pueden pensar muchos, que es que habla solamente de la discriminación de los judíos y del holocausto, el diario es el diario de un adolescente. Es lo que podría tranquilamente escribir cualquiera de nosotros ahora en nuestra casa, teniendo en cuenta el contexto en que ella estaba y teniendo en cuenta que nosotros llevamos solo un mes de aislamiento y ella estuvo 2 años. Y me parece importante remarcar eso. Pero lean este fragmento de cómo puede ser tranquilamente el escrito de cualquier joven de hoy día. Otra vez estamos en domingo. Reconozco que ya no me parece un día tan horrible como antes, porque todos son igual de horribles. Tengo una terrible necesidad de estar sola. Papá se da cuenta que no soy la de siempre, pero no puedo contarle lo que siento. Déjame tranquila, déjame sola. Eso es lo que quisiera gritar todo el tiempo. ¿Quién sabe si algún día no me dejarán más sola de lo que yo quiero? Ven como la expresión del mundo interior va más allá de cualquier contexto y sigue siendo actual y es universal, no tiene ningún tiempo físico. ¿Sí? Esto lo escribió en 1942-43 y nosotros en la actualidad lo podemos leer tranquilamente como lo que estamos viviendo nosotros ahora. Bien, un último libro que me acordé y que se nombró bastante es una historieta argentina de ciencia ficción. Vieron que hay varios que dicen que lo que estamos viviendo es como un cuento, como una novela de ciencia ficción. Bueno, Oesterheld escribió El Eternauta, y él describía como una especie de nieve tóxica, que en realidad era el principio de una invasión extraterrestre, en donde todos se quedaban en su casa, porque iban muriendo los que salían, o tenían que armarse de alguna forma, ahora con barbijos, ahí se ponían como el traje de una escafandra, el traje de un buzo, para salir a la calle, y tratar de reconquistar o de arrasar de nuevo su vida. Una de las cosas que siempre remarcó el autor, y que se estudian sobre este libro, es que a diferencia de capaz otras historietas, como las que conocemos de Norteamérica, él no plantea la idea de un superhéroe o un héroe único. Él habla del héroe colectivo. Dice que el héroe, sus personajes, que son un montón, todos aportan su granito de arena, y es el grupo en general lo que ayuda a destruir al enemigo. Y eso me parece muy actual también, ¿no? Estamos aprendiendo a todos los médicos o todo lo que hacemos nosotros con el simple hecho de quedarnos en nuestra casa. El héroe realmente que va a sobrellevar esto es el héroe colectivo. Bien, ¿qué les propongo en estos días? Que escriban, chicos, que escriban lo que quieran, lo que les surja, lo que les pueda inventar, divagar a partir de una noticia, a partir de lo que ven por la ventana, a partir de un meme que vieron, lo que piensan ustedes, lo que opinan, enojarse, lo que sea. No importa el motivo, importa que empiecen a escribir y a apropiarse de esa herramienta. Eso es un poco mi consejo y también mi deseo para estos días. Y cuando se pregunten, porque es lo que va a pasar, nos pasó a todos, ¿y esto para qué? A mí no me sirve de nada, es malo lo que escribo, ¿sí? Esa es otra de los miedos, o no tiene mucho sentido. Bueno, piensen por un lado que el único fin de esto va a ser conocerse, y que el tiempo les va a ir llevando a poder hacerlo de mejor manera. Y por otro lado piensen, si por ejemplo Ana Frank hubiera tenido todas esas dudas, nunca nosotros podríamos haber disfrutado de su vida. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profe. Bueno, maravilloso recurso, refugio, perdón, la lectura, pero también la escritura. Así que tomamos este consejo para los chicos, también para nosotros, ¿sí? Poder escribir.
lo que nos pasa, porque nos pasa a todos. Bien, hasta aquí hemos llegado en este encuentro virtual. Por supuesto, agradecerle a los profes que participaron, muchas gracias. ¿Alguno quiere comentar algo más, saludar, decir algo más? No. Muy bien. Bueno, este encuentro es la puerta de muchos otros que van a venir mientras continúe la virtualidad y, ¿por qué no?, después de ella también. Así que la invitación queda hecha. De nuevo agradecerle a los profesores porque, bueno, sin su aporte esto no hubiera sido posible. Y bueno, ahora los dejamos con las propuestas que los profes les vayan haciendo. Esperemos que estén todos bien, ustedes y sus familias, y nos seguimos viendo por ahora por acá, y les mandamos un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias.